Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Verso 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén, cargando a la de los cuales escobar, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todos el 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de venir a esta congregación y has traído a aquellos que te ha placido de que te honremos, de que te rindamos culto y alabanza. Somos tus hijos, somos salvos no por obras, sino por tu misericordia. Y aquí estamos para darte gracias por ese hecho. Padre, pero también entendemos que tú usas instrumentos, has dejado tu palabra para hablar a nuestras vidas y que nuestros corazones sean saciados y tu palabra nos satisfaga de tal manera que podamos crecer más espiritualmente y parecernos más a ti. Te rogamos que mientras expone tu palabra nos des un corazón dispuesto, una mente abierta para recibir tu palabra y que estos hermanos reciban esta palabra como palabra de Dios y no como mis palabras. Y Señor, si en medio nuestro hay alguien que no te conoce, seguimos rogando, por favor, abre el corazón para que venga en arrepentimiento y disfrute con nosotros el privilegio de ser parte de tu familia. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Cuando el ser humano fue creado, hablando de Adán y Eva, se le dio el instinto de eternidad. Eternidad. Dios lo hizo de barro y también sopló en él aliento de vida. Por tal razón, hermanos, independientemente del credo que cada persona tenga, siempre va a buscar a alguien superior o una divinidad. Escuchen esto. Dios creó de barro al ser humano, ¿cierto? Y Dios sopló en aliento de vida, y al soplar aliento de vida en él, los seres humanos por naturaleza siempre van a decir, bueno, soy ateo, gracias a Dios. Dicen no creer en Dios, pero siempre van a nombrar una divinidad. Adán y Eva perdieron esa eternidad al pecar en el paraíso. Dice la Biblia que Dios le dio a Adán y Eva que tenían en su ser eran eternos, iban a durar eternamente, pero ellos pecaron y al pecar fueron expulsados del Edén. Pero a través de la historia, ellos y sus descendientes
hemos buscado la forma de agradar a Dios con el ánimo de regresar al lugar que perdimos. En este caso, el Edén o la eternidad o la vida eterna. Una vez más, al pecar el ser humano, los seres humanos, queremos de alguna manera agradar a Dios de una u otra forma. El que mata, el que roba, el que hace daño, a lo mejor dice: voy a confesar mis pecados ante un sacerdote, o voy a dar ofrenda a los pobres, o voy a llevar mercados a tal a tal iglesia que allá los pobres la recibirán, porque quieren de alguna manera compaginarse con Dios. Ahora, de alguna manera lo que está diciendo el ser humano es: yo creo que existe eternidad, pero esa eternidad quiero saber cómo la logro. Ahora, seguimos en la exposición del Evangelio de Lucas. Ya vamos en Lucas capítulo 10. Y en la enseñanza pasada, el Señor Jesús le ha dicho a sus discípulos que no se regocijaran con lo que estaban haciendo. Recuerde que Él envió a 70 discípulos a proclamar el Evangelio, a llevar el Evangelio. Y los hermanos venían gozosos, venían con mucho entusiasmo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Estaban sujetos, ellos se sujetaban en tu nombre. Y el Señor le dice: no se regocijen con que los demonios se sujeten en mi nombre, sino que sus nombres están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Vea, regrese por favor, vaya a Lucas, miremoslo por favor, Lucas capítulo 10, para que por favor sigamos en la lectura de las escrituras. Lucas capítulo 10 dice, verso 21 de Lucas capítulo 10. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escogiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y qué era lo que le había pasado? Vaya por favor al verso 17. Verso 17. Volviendo los 70, ¿qué dice? Que cómo volvieron. Con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Notan? Dios puede usar personas comunes y corrientes, seres humanos comunes y corrientes, y les delega autoridad, y ellos pueden orar, y ellos o nosotros podemos ver a un endemoniado, orar por él y ser libre, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y vaya por favor al verso 18. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Qué dice? Como un rayo. O sea, Satanás está siendo destruido. Verso 19. Yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero hay un contraste en toda la enseñanza y lo que les va a decir: pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres, ¿qué dice? Miren, usted y yo podemos hacer cosas para el Señor, pero eso no nos debe causar el éxito en esas cosas que hacemos para el Señor. No nos debe causar la suprema alegría, el supremo gozo. El supremo gozo debe estar en que mi nombre está escrito en los cielos. Así que ellos tendrían vida eterna. porque el Señor les está diciendo: su nombre está escrito ¿en dónde? En los cielos. Ahora, es ahí que se vuelve necesario saber cómo alcanzar esa vida eterna. ¿Cómo alcanzar? ¿Cómo hacer para que mi nombre esté escrito en los cielos? Si usted hoy tuviera la responsabilidad de presentarse delante de Dios, si usted hoy Dios lo llamara a cuentas, quiero hacerte una pregunta de manera muy particular, directa a tu corazón.
Si tú murieras hoy, pregunto, ¿te irías al cielo con Dios o no te irías con Dios? ¿Tienes claro de cómo alcanzar la vida eterna? ¿Tienes claro cómo hacer para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar vida eterna? Por eso en el día de hoy me gustaría hablarles bajo ese título. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y lo vamos a mirar en dos puntos básicos. Número uno, para heredar la vida eterna debo amar a Dios conforme a las Escrituras. Y número dos, para heredar la vida eterna debo amar a mi prójimo conforme a las Escrituras. Y voy a aclarar eso porque hay algunas tendencias teológicas que presentan: yo voy al cielo por esto, por lo otro. Bueno, hay una canción, ¿no? Que incluso debo tener una escalera grande y una chiquita para poder ir al cielo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Punto número uno. Para heredar la vida eterna, ¿debo qué? Amar a Dios conforme ¿qué? A las Escrituras. Vayan al verso 25. Miren lo que dice el verso 25 de Lucas 10. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿con qué propósito? Probarle. ¿Notan? Este experto en la ley, para probarle, se acerca al Señor Jesús y le llama maestro y le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré qué? ¿Notan algo? Él dice: yo quiero saber si mi hacer involucra que yo vaya a la vida eterna. Aquí está diciendo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? En otras palabras, quien se acerca al Señor Jesús es un maestro de la ley, es un maestro de la palabra, y él está haciendo la pregunta: ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dice: bueno, ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Cómo la lees? ¿Cómo entiendes lo que estás leyendo? Según la Biblia, intérprete de la ley, tú que interpretas las Escrituras, por favor dime qué está escrito ahí. Ahora, llamo la atención a algo aquí, hermanos. La pregunta que le hace un intérprete de la ley aquí es: yo conozco las Escrituras porque es intérprete de la ley. Así que el Señor le dice: miremos qué dice las mismas Escrituras para responder esa pregunta. ¿Me estoy explicando? Por eso mi título inicial es: para heredar la vida eterna debo amar a Dios conforme ¿qué? A las Escrituras. No debo amar a Dios como yo creo, como yo pienso. Es que yo amo a Dios a mi manera, es que Él conoce mi corazón, es que Él conoce mi intención. Ah, muy bonito. Pero el Señor le dijo listo, ¿tienes una pregunta? Miremos qué dicen las Escrituras. ¿Cómo la entiendes lo que estás leyendo? Así que el Señor le dice: miremos qué dicen las Escrituras para responder esa pregunta. Ahora, aclaro algo. Aquí hay unos personajes en esta enseñanza. Personaje es aquel que está en la historia. Hay unos personajes principales y secundarios. Aquí aparece un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete? Un intérprete es aquel que lee algo y sabe, está interpretando lo que realmente dice. Aparece el Señor Jesús, que este intérprete le dice que Él es un maestro. Y ese intérprete le dice al maestro: por favor, ¿haciendo qué cosas heredaré qué? La vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta de este intérprete? Vayan al verso 27. ¿Cuál fue la respuesta de este mismo intérprete? El Señor Jesús le dice: mira la Biblia, mira las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras para ir al cielo y cómo tú las lees? Mira el verso 27. Aquel, ¿quién es aquel? El intérprete de la ley.
Respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda ¿qué? Tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Nota que el Señor Jesús quiere saber él mismo, intérprete de la ley. Tú que lees la Biblia, ¿qué entiendes? Dependiendo todo lo que tú lees, según tú, ¿cómo se hereda la vida eterna? De acuerdo a lo que has leído. Bueno, él dice, usando Deuteronomio capítulo 6, verso 5, él dice, bueno, voy a amar a Dios, al Señor, con todo el corazón, quiere decir, hablando del pensamiento. Y aquí llamo la atención para usted que está viendo este video, porque hay personas que dicen amar a Dios y cuando oran una cantidad de cosas, pero no usan el pensamiento. Cuando yo oro, debo usar mi pensamiento, debo saber lo que estoy diciendo, no decir palabras por decir. Dice con toda su alma. El alma representa su ser. Con todas sus fuerzas representa lo que valgo, ¿cierto? Lo que tengo. Y con toda tu mente es lo que eres, ¿sí? Involucra todo el ser humano. Debo amar al Señor. Una vez más, regresen al verso 26. Él le dijo, hablando del Señor Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo entiendes tú que se debe heredar la vida eterna? Él dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti ¿qué? Mismo. Vayan al verso 28. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y ¿qué? Y vivirás. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo es, muy bien, intérprete de la ley. Tú al leer las escrituras, estás diciendo que para ir a la vida eterna, debes amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En otras palabras, Dios es tu prioridad. Si tú dices que vas a ir al cielo, Dios debe ser tu prioridad. Y has dicho que debes amar a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has respondido o bien has dicho. Haz esto y vivirás. En otras palabras, haz todo esto y tendrás la vida eterna. Usando Levítico capítulo 18, verso 5. El Señor le dice, si haces conforme a lo que has dicho, estás demostrando que tienes ¿qué? Vida eterna. Recordemos que el tema aquí es cómo hacer para alcanzar la vida eterna. Y el intérprete está diciendo, bueno, para alcanzar la vida eterna debo amar a Dios sobre todas las cosas. Él es mi prioridad y a mi prójimo como a mí mismo. Y el Señor le dice, haz esto y tendrás vida eterna. Sencillo. Recordemos lo que dice el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se dividen en dos grupos. Hay 10 mandamientos, pero hay un grupo y otro grupo. Los primeros 4 mandamientos están con dirección hacia arriba, hacia Dios. Una persona que ame a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, tiene en cuenta los 4 primeros mandamientos, que ya los vamos a ver. Cumplir estos 4 mandamientos, estoy diciendo que amo a Dios conforme a su palabra y demuestro que soy salvo. Y los siguientes 6 mandamientos, ¿cuántos mandamientos hay? 10. Los 4 primeros dijo que son dirección hacia ¿dónde? Hacia arriba, hacia Dios. Y los 6 están dirigidos hacia el lado, hacia mi prójimo. Igualmente cumplirlos estoy demostrando misericordia y que la salvación me ha alcanzado. Miremos solo, no los voy a explicar, vaya a Éxodo capítulo 20, no pierda Lucas, por favor,
póngale una hojita ahí a Lucas y vaya a Éxodo capítulo 20. Vaya a Éxodo capítulo 20. ¿Listo? Verso 1. Miremos esos 10 mandamientos. ¿Y por qué le digo que este intérprete había leído esa escritura? Y al leerlo, él está entendiendo que se debe amar a Dios. Miremos. Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, ¿qué? Tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Recuerde, Israel había salido de Egipto, de la esclavitud. En Egipto eran politeístas, muchos dioses. Así que Dios dice: yo los saqué de Egipto, no tendrás otros dioses. Yo soy el único Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Verso 4. No te harás, ¿qué? Imagen, ni ninguna semejanza que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen, ¿sí? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Notan que hasta ahí ha nombrado ¿cuántos mandamientos? 2. Primero, no debes tener otro Dios además de mí, dice Dios. Número 2, ¿no tienes otro Dios? No, muy bien. Ahora, por favor, no me vas a representar con nada. No me vas a hacer una imagen diciendo: es que este es Dios, es que es para recordarlo. No. Dios dice: no te harás imagen. Hasta ahí van 2 mandamientos. Tercer mandamiento, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿qué? En vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, por chuchito. Bueno, no. Ahí hay un rotundo no. ¿Listo? Ahí hay 3 mandamientos. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. No le está diciendo a usted bestia, sino ni la bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué? Miren, a mí me juzgan mucho porque su servidor, usted que me está viendo en este video, guarda el día de reposo, guarda el día del Señor. Aquí no dice 2 horas cada semana, y peor aún, algunos 1 hora cada semana, que simplemente llegan ahí rápido a culto y ya recibí la bendición y ya me voy. No, aquí dice que 6 días se trabajan y uno que se descansa. Es para el Señor. Está dentro de los mandamientos, no lo digo yo. Pero parece ser que algunos, el cuarto mandamiento lo sacaron del decálogo y dicen: no, el día del Señor es para lavar, para planchar, para ir a comer al restaurante, para ir a pasear. Pero no se lo dedican al Señor. La Biblia dice que el cuarto mandamiento es por Dios y para Dios. Así que hemos dicho que si usted guarda estos 4 mandamientos, está amando a Dios. ¿Cómo? Sobre todas las cosas. Estos 4 mandamientos están dirigidos hacia Dios. Y el intérprete de la ley dice: bueno, quiero heredar vida eterna. Amo a Dios sobre todas las cosas. Está guardando. Está demostrando. Una persona que guarda estos 4 mandamientos está demostrando que va y tiene la vida, ¿qué? Eterna. Los otros 6 tienen que ver con el prójimo. Mire lo que dice el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre.
Honrar a padre y madre tienen que ver con Dios o con el prójimo. Con el prójimo. Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Verso 13, no matarás. ¿Yo puedo matar a Dios? ¿A quién puedo matar? Al prójimo. Verso 14, no cometerás adulterio. ¿Yo puedo adulterar contra Dios? Bueno, espiritualmente, pero físicamente yo le quito las mujeres al prójimo si voy a adulterar. Si usted nota, los siguientes mandamientos tienen que ver con ¿qué? Con el prójimo. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los siguientes 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Así que para terminar este punto, usaremos las mismas palabras del Señor. Vayan al verso 25, la última parte de Lucas. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El verso 27 dice, aquel respondiendo dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y ahí en adelante. Ahora mírenme acá, por favor, mírenme mi cara, mírenme mi expresión y todo. Usted que dice, yo me voy para el cielo, yo estoy seguro de la vida eterna. Bueno, escucha las palabras del Señor Jesús. ¿Estás amando a Dios conforme a las Escrituras? Si tú dices, yo me voy para el cielo, yo estoy seguro de la vida eterna. Mi pregunta es, ¿estás amando a Dios conforme a las Escrituras? Esa es una parte para dar la vida eterna. Los primeros 4 mandamientos, ¿estás teniendo a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas? ¿O estás teniendo otros dioses? Porque otros dioses, por ejemplo, un domingo, tú dirías, ay, no, yo no voy allá temprano porque ese pastor, yo le llego ahí cuando no tengo opción ni de regañarme. Bueno, a lo mejor es tu propio ego el Dios que tienes. Porque si tú vienes aquí, ¿vienes por quién? Por Dios. Si tú te congregas, si tú lees la Biblia, si tú oras, si tú te bautizas, si te comprometes, es porque ¿quién es tu prioridad? Dios. Una vez más, ¿estás amando a Dios conforme a las Escrituras? Es lo que el intérprete de la ley dijo, ama al Señor tu Dios. Y el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, haz esto que y vivirás. Pero miremos el segundo punto. El segundo punto. Para heredar la vida eterna, debo amar al prójimo conforme ¿qué? A las Escrituras también. Recordemos que el Señor empezó diciendo qué está escrito y cómo le entiendes. Vayan a Lucas capítulo 10, verso 29. Él mismo dice, ama a Dios y a tu prójimo como a sí mismo. Y el Señor le dice, pues ve y haz eso, ve y cumple las Escrituras, ve y haz conforme a las Escrituras y tendrás vida eterna. Si tú tienes a Dios como tu prioridad y ayudas al prójimo, pues claro, tienes vida eterna. Pero él, dice el verso 29 de Lucas 10, queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo, ¿notan? Era un intérprete de la ley y dijo, bueno, para que sepan, yo estoy haciendo esto. Me estoy justificando. Jesús le dijo al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Notan? Él mismo sabe la respuesta como intérprete, pero le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Escuchen esto, los judíos no se juntaban con los que no eran de su misma raza, de los que no eran judíos. Así que la pregunta es, ¿debo amar a los que no son judíos? ¿Me estoy explicando? El intérprete de la ley es un judío y el Señor le dice, ama a tu prójimo, pero este judío le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién? ¿Debo también amar a los que no son judíos? Y déjenme, no lo tengo aquí escrito, pero déjenme dar una pequeña aplicación. Porque es que es fácil amar a los que yo amo.
Pero qué difícil es amar al que no me cae bien. Qué fácil es amar al que me hace daño. Qué fácil es amar, podríamos decir, al que me lleva a la contraria. No, no es tan fácil. Es difícil. Así que este intérprete de la ley dice, ¿mi prójimo es judío o tengo que amar a los no judíos? ¿Me estoy explicando? Tú podrías decir, yo amo a mis hijos, pero ese vecino no lo amo. Bueno, recuerde que el amar a Dios conforme a las escrituras y amar al prójimo conforme a las escrituras es lo que nos dice si tenemos vida ¿qué? Eterna. ¿Quién es mi prójimo? Una vez más, yo estoy hablando aquí en un contexto colombiano, bogotano, latinoamericano. Un judío entiende muy bien eso. Judíos no se juntaban con samaritanos y con no judíos. Así que, ¿debo amar solo a los judíos? Para esto entonces el Señor usa una parábola. Vayan al verso 30, por favor. Miren la parábola. Respondiendo Jesús, ¿qué dijo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Vea que dice un hombre, no dice su nacionalidad, dice un hombre. Descendía, no dice si era judío o si era gentil. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. ¿Sí? Noten, métanse en la escena. Recuerden que esto es una parábola, esto no fue real. El Señor está usando esto para dar una aplicación. Dice, bueno, me estás preguntando quién es tu prójimo. Bueno, un hombre iba de Jerusalén a Jericó y ahí cuando iba unos ladrones salieron, le cascaron, le pegaron tremenda golpiza y le robaron y mientras lo pegaron lo dejaron casi muerto. Verso 31. Cuando estaba ahí el hombre medio muerto, aconteció que descendió y subraya ahí ¿quién? Un sacerdote. Por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hermanos, tiene que usted y yo, voy a contextualizarlo aquí para entender. ¿Quién es un sacerdote? Bueno, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, los encargados de recibir los sacrificios del pueblo y presentárselos a Dios. Eran personas encargadas de conectar al pueblo ¿con quién? Con Dios. Pero miren, dice que este sacerdote ve al hombre que está medio muerto, que está golpeado, que le han quitado sus posesiones y viéndole pasó de largo. Y yo me hice una pregunta mientras preparaba este sermón. ¿Qué pudo haber dicho ese sacerdote? Bueno, no lo dice la Biblia, pero ¿qué pudo haber dicho? Él iba ahí, ¿cierto? Con sus vestiduras sacerdotales, el intocable, es el que recibe las ofrendas del Señor y se las presenta a Dios. ¿Qué pudo haber dicho? Aquí hay un hombre ensangrentado en el camino y yo no le conozco. Yo no me meto en esos problemas porque si de pronto tengo que ir a la fiscalía a declarar si ayuda a este que está muriendo de un tiro, dirán que yo le pegué un tiro. Pero digo de este, es que a lo mejor este sacerdote dijo, si lo toco, como está ensangrentado, me contamino. Y si me contamino, no puedo ejercer mi labor sacerdotal. En otras palabras, sus convicciones religiosas no le permiten acercarse ni ayudar al necesitado. ¿Notan? Él tenía una posición, la posición era sacerdote. Y como sacerdote tenía que cumplir ciertos requisitos para poder cumplir su sacerdocio. Pero cuando ve la necesidad, dice, y pasa por un ladito, que se muera él. Yo tengo que cumplir mis labores. Y es lo que pasa muchas veces. La religión impide, o mis convicciones frente a Dios impide que yo ayude a otro. Pero luego el verso 32 nombra a otro. Miren qué dice el verso 32. Asimismo que un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, ¿qué hizo? Bueno, diría estas palabras. Asimismo un levita ayudar.
¿Cierto? Este levita le evitó ayudar. Levita ayudar. Bueno, ¿quién era un levita? Un levita, escuchen esto. Entre el pueblo judío estaban los sacerdotes que ofrecían los sacrificios a Dios. Pero ahora nos dice que había un levita. ¿Quién era el levita? El levita era el encargado, así como están aquí algunos hermanos de aquí, que se encargan de la limpieza, que se encargan de traer la ofrenda, que se encargan de todo el servicio cultico. Ese era un levita. Bueno, este levita, una vez más, mira a esta persona y pasa como de largo, ¿sí? Este a lo mejor dijo las mismas palabras: si le ayudo, no podré servir en el templo. Voy tarde para el culto y el pastor me regaña. Yo mejor lo dejo ahí y me voy. ¿Cierto? Bueno, por servir, uno por su posición no sirvió y otro por su hacer no sirvió. ¿Me estoy explicando? El sacerdote tenía posición y la posición le evitó ayudar. Y el levita tenía ese servicio y por su servicio dice: ay, no, ese borracho ahí, que lo traigan ahí los, ¿sí? No digo más. No ayudo. De manera aplicativa, hermanos, ¿no es lo que nos pasa cuando tenemos que ayudar a otros? La religión hace que nos alejemos del necesitado. A veces decimos: no me junto porque este no es cristiano. No me acerco porque este no es cristiano. No ayudo porque este huele feo, porque es pobre, porque. El verso 33 hay un contraste entre los religiosos, en que usa aquellos que usan su posición y aquellos que usan su servicio como excusa para no ayudar a otros. El verso 33, ¿con qué palabra empieza? Pero. Notan, hay un contraste. Pero un samaritano. Aquí habla de un extranjero, uno que era de Samaria. Judíos y samaritanos no se juntaban. Él iba por el camino, vino de cerca, vino cerca a él. ¿Y qué hizo primero? Viéndole, fue movido a misericordia. Este hombre tuvo compasión. Este hombre primero vino cerca de él y viéndole. Hermanos, cuando se trata de ayudar, cuando se trata de mi prójimo, es necesario ir. Ahí sí, oiga, como alguien, ¿no han notado que cuando hay un accidente de tránsito, eso está lleno de gente? Pero todos, ¿qué están haciendo? Chismeando, no ayudan. Si usted va a meter el pico, perdón la expresión, ayude, vaya y mire. Y si usted es médico, pues ayude. Este hombre ve la necesidad, lo que está pasando, y a pesar de que era de Samaria, lo ve en la necesidad, tiene misericordia. ¿Qué más hizo este hombre cuando vio la necesidad? Yo puse aquí 3 puntos así esenciales rápidamente, o subpuntos. Primero, sana las heridas. Sana las heridas. Mire lo que hace el verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas o sanó sus heridas, y lo sanó echándole ¿qué? Aceite y vino. Es decir, él se acerca no con la intención de chismear, él se acerca con la intención de ayudar. Cuando ve la necesidad, sana, no destruye. Sana las heridas. Número 2, no solamente sana las heridas, sino que le da seguridad. A esa necesidad le da seguridad. Mire lo que dice, sigue diciendo el versículo. Y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué hizo este hombre? No lo dejó tirado como el sacerdote, no lo dejó tirado como el levita que le evitó ayudar. Lo sacó del peligro. Ya le dieron duro, pero peor aún que vengan y lo violen o lo maten. Así que ¿qué hace? Lo pone en su caballo y lo llevó a un hotel. Cuando dice mesón aquí, lo llevó a un hotel pequeño, un hotel modesto, y cuidó de él. Pero tercero, le da más de lo que necesita. Le da más. Una vez más,
a nivel general, ¿cuál es la respuesta que estamos dando? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Acá hay señales de personas que tienen la vida eterna. Ama a Dios conforme a la palabra y ama al prójimo conforme a la palabra. No uso mi posición, no uso mi servicio para desconocer las necesidades del prójimo. Y al prójimo, cuando lo ayudo, le doy sanidad, le doy seguridad y le doy más de lo que necesita. Verso 35. Al otro día al partir, cuando amaneció, ¿qué hizo este hombre? Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que le gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Notan? No solamente lo lleva en su cabalgadura, sino que ahí el del hotel le dice: mire, yo tengo que irme a trabajar, es que tengo que hacer mis cosas, pero pues no es que lo deje. Por favor, aquí le pago, y si gasta algo más, por favor, póngalo a mi cuenta que yo respondo. ¿No es eso dar más de lo que pide? Ahora, ¿con qué propósito el Señor usó esta parábola? Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Verso 37. Él dijo: el que usó ¿de qué? De misericordia con él. En otras palabras, el que se preocupó y cuidó de él. Y una vez más el Señor concluye diciendo: ve y ¿qué? Y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Esta parábola nos muestra lo que hace una persona que tiene vida eterna por su prójimo. Sana las heridas, da seguridad y da más allá de lo que le piden. El Señor Jesús diría, está diciendo, voy a acomodar la idea. Cuando vemos la historia del samaritano, el Señor Jesús está diciendo que este samaritano alcanzó vida eterna por lo que hizo. No, escúcheme muy bien esto. Puse en mi sermón un rotundo no grandote. El Señor Jesús está diciendo que porque este samaritano tuvo misericordia y ayudó a su prójimo y lo llevó a un hotel y le sanó las heridas y le dio más, ¿con eso está diciendo que tiene vida eterna? No. Lo que está diciendo es que se debe actuar así con nuestros prójimos. La palabra prójimo habla de próximo. Si yo veo mi próximo, si veo mi vecino, si veo mi compañero de trabajo, si veo mi compañero de estudio y lo veo con necesidad y tengo la opción de ayudarle, hazlo. Y con eso estás demostrando que la vida eterna te está esperando. ¿Me estoy explicando? Ahora, si veo una necesidad en otros, debo ayudar, y esto estoy demostrando. Ahora quiero concluir con algo. En alguna oportunidad, vayan a Mateo 22:34. En alguna oportunidad le preguntaron así al Señor Jesús, y ya estoy concluyendo. Mateo 22:34, mire lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, un fariseo, uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó tentándole diciendo: Maestro, ¿cuál es el qué? Gran mandamiento en la ley. Estoy en Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y añadió, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Hermanos, al Señor Jesús solo le estaban preguntando por el gran mandamiento, pero él amplía la información diciendo que todo el mensaje se completa cuando amo a Dios demostrado hacia mi prójimo. ¿Me estoy explicando? Alguno podría decir,
Yo hago obras. Pastor, yo llevo mercados a los pobres. Yo me porto bien. Soy un buen esposo. Yo no le hago mal a nadie, pero a mí no me gusta ir a esas iglesias. Yo no necesito iglesia para ir al cielo. Yo no necesito leer la Biblia. Yo no necesito creer. Yo hago el bien, pastor. Bueno, si tú no haces conforme a la palabra de Dios que dice con respecto a Dios que debes amarlo con todo el corazón, la pregunta es, ¿tendría salvación? No. Tú puedes ser un buen hombre, tú puedes ser una buena mujer, tú puedes ser una mujer o un hombre ejemplar para esta sociedad. Pero si estás desconociendo a Dios, si estás dejando de amar a Dios, déjame decirte que tú no eres salvo. Y por el contrario, así mismo. Otro diría, yo tengo fe, yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo leo la Biblia, me leí la Biblia las veces que usted, si quiere dígame qué texto le recito y yo se lo recito, pero yo con los hijos del diablo, yo no me junto porque son unos pecadores y me contaminan, pastor. Bueno, si tú aborreces a tu prójimo, debes preguntarte, ¿estás teniendo vida eterna? Cuando ves la necesidad de otro, ¿te estás preocupando por eso? Así que, hermanos, como lo dice Santiago, vayan a Santiago capítulo 2, por favor. Santiago lo habló de esta manera. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. Tú podrás, ay, yo soy la mejor hija de la casa, yo no le hago mal a nadie, pero yo a los estudios no voy. ¿De qué te sirve que seas una buena persona si dices que tienes fe pero no tienes obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Dice Santiago. Verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, caliéntense, saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿Notan? Hay personas que tienen fe, pero no ayudan a su prójimo. Dice, ¿esa fe puede salvarle? Ahora, verso 17. Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, ¿cómo está? Muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Ahora, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque alguno dirá, yo creo en Dios, pero ¿qué pasa con tus obras? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿cómo está? Termino diciendo, el que tiene la fe salvífica de manera integral obedece el decálogo, hace una cosa sin dejar de hacer la otra. En otras palabras, aquel que tiene la vida eterna es aquel que dice, yo me congrego, yo oro, yo ayudo, yo sirvo, hago parte del servicio del Señor, no tengo otros dioses, pero a la vez aquí dentro, en mi trabajo, en mi estudio, en todo lugar, estoy viendo cómo ayuda a mi prójimo. Y de manera integral hace una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque algunos podrán decir, yo soy bueno. Y yo no me quiero comprometer. Yo no quiero hacer conforme a la Biblia, porque yo creo que voy a heredar la vida eterna a mi manera. Pues la Biblia dice, por eso fueron 2 puntos. Ama al Señor tu Dios conforme a la Biblia y ama a tu prójimo conforme a la Biblia. La salvación viene por parte de Dios y es a través de la fe en Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Tú vas a demostrar el amor al prójimo, tú vas a demostrar el amor a Dios si Él está en tu vida. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? Que todos fallamos delante de Dios y necesitamos venir en arrepentimiento. Si tú no te arrepientes de tus pecados, si no confiesas que eres pecador y no crees que Dios pagó su hijo para que muriera en una cruz para el perdón de tus pecados, déjame decirte que por muy bueno que seas, por muy buena que seas, no te vas a ir al cielo. Pero reconoce tu pecado, Él perdona tus pecados, te salva
Y ahora sí, al ser salvo vas a hacer obras, pero no por las obras que hagas vas a ser salvo. Las dos van integradas. ¿Qué harás de aquí en adelante para alcanzar la vida eterna? Que el Señor bendiga su palabra, a Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Este hombre, intérprete de la ley, quiso responder por sí mismo y también preguntó cómo heredaría la vida eterna. Padre, gracias porque tu palabra nos muestra que la salvación, una persona que es salva, tiene de manera integral las dos cosas. Hace buenas obras, pero también te ama a ti por encima de todo. Perdónanos cuando hemos sido necios y hacemos solo obras y te desconocemos a ti. Y perdónanos cuando te decimos que te amamos a ti, pero descuidamos al prójimo. Chismeamos de él, lo señalamos, lo maltratamos. Y a veces por nuestra posición o a veces por nuestro servicio a ti descuidamos el servicio que tenemos hacia el prójimo. Ayúdanos de manera integral a ir y estar seguros de nuestra eternidad, de la salvación, cuando hacemos una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero tú por tu Espíritu vengas a nuestras vidas para ayudarnos y para poder hacer conforme a tu palabra. Y gracias por este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.